radio the other day. They just contracted to pay one player on one team $6 million a year. Can you believe this? And why is that? It's the Roman circus. What does the emperor do when the people become restive, and when the people are asking questions, and when the people don't like the policies of the emperor? He sends them to the circus. He creates a circus. He builds a giant coliseum, and he begins to throw the Christians to the lions. He has great chariot races and football games and basketball games, all to keep the idiots preoccupied with things that don't mean anything in the scheme of the entire world, so that they don't have the time to learn what the truth is, so they don't ever get smart enough to learn how they're being manipulated, so they don't ever question the emperor. That's why they pay a player on a football team or a baseball team $1 million or $2 million or $3 million a year. It is the Roman circus. Milton William Cooper fue un escritor estadounidense y locutor de onda corta. Cooper llegó a la conciencia de la opinión pública a finales de 1980 y se le conoce mejor como Bill Cooper. El padre de Cooper fue un oficial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se graduó en 1961 en el Instituto de Yamato, en Japón, y posteriormente se alistó en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue honorablemente dado de baja en 1965 y reclutado en la Armada. Sirvió como soldado en la Guerra de Vietnam. A Cooper le concedieron la Medalla al Mérito Naval de Combate. Se retiró con honores en 1974. Fue aclamado escritor sobre temas de conspiración, bien conocido por el éxito de su libro He aquí un caballo pálido, del año 1991. A lo largo de su vida, Cooper trabajó para exponer numerosas conspiraciones globales. Durante la década de 1990, Cooper emitía un programa de radio nocturno llamado Hora del Tiempo. Como un autor ya establecido y exveterano de inteligencia naval, rápidamente cautivó a su público con diversos temas de interés. Esto ocurría antes de que Internet despegara y la información era más difícil de conseguir, por lo que la gente se sintonizaba de lunes a viernes con ganas de descubrir la verdad. En su emisión del día 28 de junio del 2001 pasó a predecir el estremecedor ataque del 11S y agregó que el gobierno de ese país intentaría utilizar a Osama Bin Laden como un chivo expiatorio. Menos de 11 semanas más tarde, sus predicciones llegarían a ser ciertas. Ya un tiempo atrás, con ojo crítico, William Cooper examinó la situación y conectó los pedazos de información de sus fuentes. Esto le permitió deconstruir las mentiras alimentadas al público en general y la construcción de su teoría. Era ya molesto para las autoridades desde hacía años. En julio de 1998, William Cooper había sido acusado de evasión de impuestos. Se emitió una orden de arresto, pero nunca fue ejecutada. Como consecuencia de ello, se le consideró uno de los principales fugitivos de los Estados Unidos y se convirtió en un objetivo primordial del servicio de alguaciles Marshalls de Estados Unidos en el año 2000. Cooper habló con total sinceridad de su situación y se convenció de que estaba siendo activamente señalado por la administración del presidente Clinton y el IRS. Después de los trágicos acontecimientos del 11S, Cooper intentó exponer desde su programa de radio la conspiración masiva que llevó a los ataques. Señaló al gobierno federal, acusando a las autoridades de planear el movimiento terrorista y de engañar a los ciudadanos de los Estados Unidos y al resto del mundo con la creencia de una historia inventada. Esto les permitió influir en la opinión pública a su favor y ejecutar su plan. En su última emisión de radio, el 5 de noviembre del 2001, habló de que planeaba escribir un libro que detallaría su periodo de servicio en la guerra de Vietnam. Dijo que iba a estar dedicado a los compañeros con los que él había servido durante ese tiempo. Más tarde, esa misma noche, mientras estaba en su casa de Eagar, en Arizona, el departamento del sheriff del condado de Apache le hizo una visita. Había sido acusado de blandir un arma de fuego y los agentes de policía tenían una orden para su arresto. Sin embargo, los agentes llegaron en vehículos sin identificación, sin usar uniformes, y utilizaron artimañas para sacarlo de su casa. Los oficiales comenzaron a hacer mucho ruido y Cooper salió a ver qué pasaba, creyendo que eran solamente
especialmente los menores, borrachos. Los oficiales no se identificaron, de manera que William Cooper amenazó con llamar a la policía, mientras se dirigía hacia el interior de su casa. Hubo disparos. El resultado mostró a un oficial de policía asesinado, y también lo fue Cooper. Nadie sabe cómo fue el tiroteo, y tampoco está claro si William Cooper llevaba tan siquiera una pistola o un arma en el momento de su muerte. El misterio que rodea la muerte de William Cooper ha llevado a muchos a creer que no fue accidental, sino más bien un complot cuidadosamente planeado y ejecutado para eliminar a un elemento indeseable. Hello. Yes, good. Turn off your radio, please. I've been doing research and following up on the Masonic aspect of the New World Order. And I agree with you when you say that this country is a Masonic republic, and I understand all of this. What I can understand is, if these people are so after world domination, why would they give us a chance act in this great Masonic experiment? Why wouldn't they just have it locked down 100 years ago? Because it wasn't a chance. It was a sure thing. Our forefathers, if you read their writings, they knew more about human nature than any psychologist that lives on the face of the earth today. They knew we would give up our freedoms in exchange for benefit. They also gave us everything in the Constitution that we could use to destroy our own selves. They understood that human nature is such that if we can get something for nothing, and if we think it's for nothing, that's the way we're going to go. And that's exactly what has happened. So it was just sort of a hollow gesture, because they knew what the outcome would be. Well, not only it wasn't a hollow gesture, they had to establish this country in order to give the common man a taste of freedom for the first time in the history of the world. This had never happened before. It was the catalyst that toppled the kings and queens from their thrones in Europe. It took away the power that opposed them. Number two, it was to prove to the common man that he could not rule himself. They knew that human nature, common man would through his human nature, his human foibles and failings, give up everything that they had given us, and then that would be the reason quoted to us in the New World Order why we cannot have those liberties or freedoms. Right? And this country was the instrument which would bring into the world the New World Order, and it was all put into the Great Seal of the United States. If you know how to interpret the symbolism of the mysteries, it's all right there. Who they were, what they were about, and what they intended to bring about is right there in the Great Seal. I see. Did you know that Albert Pike is buried in the walls of the House of the Temple in Washington, D.C.? Yes. Yeah. And also, what is the UN meditation room? It is a place where those who understand the religion of the New World Order go to meditate and practice through symbology the religion right there in the United Nations. Okay, Bill. Well, thank you very much, Bill, and be careful. You're welcome. Thank you. En el vídeo anterior hablé sobre uno de los primeros denunciantes de los Illuminati y de la manipulación alienígena en el planeta, Milton William Cooper. Estuvo trabajando en grupos secretos militares, pero cuando se dio cuenta de lo que estaban haciendo los controladores con la humanidad, escapó. Contó en más de una ocasión, en conferencias y en su programa de radio, que había visto tecnología inversa extraterrestre dentro del ejército. Incluso estando en la marina vio cómo salía una nave muy avanzada salir del fondo del océano y volver a sumergirse a gran velocidad. Encontró documentación top secret en unos archivos del ejército y después de lo que vio, lo que en esta documentación ponía, la distribuyó de manera anónima por las redes. También dijo que sospechaba que los controladores le habían dejado a la vista dicha documentación para que la encontrara y la distribuyera públicamente sin que él supiera por qué hicieron esto. Yo creo que lo hacen para filtrar información real al público en general, pero de una manera que la gente no crea en lo que dice dicha información. Es primado negativo. Sueltan verdades pero habiendo sido anteriormente ridiculizadas en varios medios, como por ejemplo en el mundo del entretenimiento, mediante películas, series, incluso en novelas y cómics. El documento, que se hizo muy conocido, dice lo siguiente.
En los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos se enfrentaron a toda una serie de acontecimientos que cambiarían más allá de lo imaginable no solo su visión del futuro, sino el de toda la humanidad. El presidente Truman y los más altos cargos de su Estado Mayor militar, a pesar de resultar vencedores de la guerra más cara y mortífera de toda la historia humana, solo pudieron constatar su impotencia frente a estos acontecimientos sorprendentes. En aquel tiempo, los Estados Unidos habían descubierto, mejorado y experimentado la bomba atómica y poseían, por tanto, siendo la única nación de la Tierra, un arma que tenía el poder de destruir no solo el enemigo más peligroso, sino la Tierra entera. Poseían la economía más floreciente, la tecnología más avanzada, el nivel de vida más alto. Eran ellos los que ejercían la mayor influencia sobre el planeta y disponían de la potencia militar la más importante y potente de toda la historia de la humanidad. Por ello, difícilmente nos podemos imaginar el desamparo y el desánimo que se apoderó de la élite del gobierno de los Estados Unidos cuando tuvieron que admitir que una nave espacial, dirigida por entidades parecidas a insectos de una especie totalmente desconocida, se estrelló en el desierto de Nuevo México. Entre enero de 1947 y diciembre de 1952, no menos de 16 ingenios espaciales se estrellaron o tuvieron que efectuar un aterrizaje de emergencia. Se descubrió entonces 65 extraterrestres muertos y un superviviente que fue inmediatamente ocultado. Otra nave espacial explosionó, de la cual no quedó prácticamente nada. De estos acontecimientos, incluido el de la nave espacial que explosionó, 13 tuvieron lugar en el interior de los Estados Unidos, 1 en Arizona, 11 en Nuevo México y 1 en Nevada. 3 casos se produjeron en otros países, de los cuales uno era Noruega y los otros 2 en México. Las observaciones de ovnis eran tan numerosas que los medios disponibles para examinarlos y evaluarlos de forma seria se revelaron insuficientes. Una nave espacial fue descubierta el 13 de febrero de 1948 en un altiplano de los alrededores de Aztec, Nuevo México. Otra se encontró el 25 de marzo de 1948 en Hart Canyon, cerca de Aztec también. Medía 33 metros de diámetro. En total, 17 cadáveres de extraterrestres fueron retirados de estas 2 naves y, por supuesto, ocultados. Pero peor aún fue el hallazgo en el interior de estas naves de una gran cantidad de restos humanos. El pánico y la consiguiente desmoralización hicieron presa en los científicos. Los documentos calificados en un principio como secretos se convirtieron inmediatamente en estricta y altamente confidenciales. Se echó sobre ellos un velo de silencio aún más espeso que el del proyecto Manhattan. En los años que siguieron, estos acontecimientos figuraron entre los secretos mejor guardados de la historia. En diciembre de 1947, un grupo especial de científicos americanos de alto nivel se constituyó para el estudio del fenómeno, bajo el nombre clave de Proyecto SIN, que debía estudiar el fenómeno. SIN dio lugar en diciembre de 1948 al Proyecto Groot, con el fin de desinformar y al mismo tiempo de reunir nuevas informaciones. Se constituyó en el marco de Groot el Proyecto Blue Book, el famoso libro azul. El Proyecto Groot redactó un total de 16 volúmenes en el año, incluido el controvertido texto Groot 13, que hemos podido estudiar, leer e incluso dar a conocer públicamente. Se constituyeron equipos nombrados Blue Teams, encargados de ocultar los ingenios voladores así como sus ocupantes vivos o muertos. Estos equipos fueron nombrados más adelante los Alpha Teams, en el marco del proyecto Pons. Los primeros años fueron la Fuerza Aérea USA y la CIA los organismos que ejercieron en exclusivo el control del velo de silencio sobre los alienígenas. De hecho, la CIA se denominó Grupo Central de Inteligencia cuando se fundó por orden presidencial y tenía como misión exclusiva asegurarse de la existencia de los alienígenas.
Solo fue después de la abolición de la Ley sobre la Seguridad Nacional, que se denominó CIA. El Consejo Nacional de Seguridad, NSC, se constituyó para controlar los servicios secretos y, más concretamente, los extraterrestres. Una serie de órdenes y decretos del Consejo Nacional de Seguridad retiraron a la CIA sus misiones iniciales de servicio de información en el extranjero, siéndole encomendados cada vez más el ejecutar acciones secretas en el país y en el extranjero. El 9 de diciembre de 1947, Truman ratificó el informe NSC-4, denominado Coordinación de las medidas referentes a los servicios de información en el extranjero, bajo la presión de los ministros Marshall, Forrestal y Patterson, así como del director del Comité de Planificación del Ministerio de Asuntos Exteriores, señor Kennan. En el libro número 1 del Servicio de Información Militar y en el extranjero, en el informe de conclusión del Comité Especial del Examen de las Operaciones Gubernamentales relativas a las actividades de los servicios de información, Senado de los Estados Unidos, 94 Congreso, segunda sesión, expediente número 94755, del 26 del 476, página 49, se puede leer lo siguiente. Estas instrucciones autorizan al Ministerio de Exteriores a decidir sobre todas las actividades anticomunistas de los servicios de información en el extranjero. Un apéndice totalmente confidencial al NSC-4, referenciado como NSC-4A, ordenaba al director de la CIA llevar a cabo todas las acciones secretas de tipo psicológico con el fin de conseguir los fines mencionados en el informe NSC-4. Esta autorización facilitada a la CIA para las operaciones secretas mencionadas en el anexo NSC-4 no especificaba directivas concretas para la coordinación, ni tampoco señalaba el límite de las mismas. Ordenaba simplemente al director de la CIA llevar a cabo estas operaciones secretas y asegurarse en concierto con el Ministerio de Defensa y del Exterior que dichas acciones se encuadraran con los intereses de la política americana. Más adelante, los informes NSC-10 y NSC-10-2 sustituyeron los informes NSC-4 y NSC-4A y ampliaron aún más la posibilidad de operaciones secretas. Un comité de coordinación y planificación se constituyó para realizar un programa aún más amplio de operaciones secretas. Los informes NSC-10-1 y NSC-10-2 legalizaron prácticas ilegales y autorizaron procedimientos prohibidos por el simple hecho de haber sido recomendados por los dirigentes de la seguridad nacional. El efecto se hizo sentir de forma inmediata. De golpe, todo era permitido a los servicios de información. Por el NSC-10-1 se creó, por ejemplo, un departamento de coordinación ejecutivo para la supervisión de los proyectos secretos, pero no para su aprobación. A este departamento se le confió en el mayor secreto la coordinación de los proyectos alienígenas. Los informes NSC-10-1 y 2 dejaban entender en consecuencia que nadie en lo más alto de la cúspide del poder le interesaba saber nada sobre estos proyectos secretos, y lo único que interesaba era su éxito. Estas operaciones crearon a propósito un distanciamiento de la relación entre el presidente y los servicios de información. Si bien este alejamiento debía servir como coartada al presidente y poder alegar que ignoraba la existencia de los hechos en el supuesto de que la verdad llegara a ser pública, este distanciamiento de hecho fue utilizado en los años que siguieron para informar a los sucesivos presidentes solamente lo que el gobierno secreto y los servicios de información estimaran necesarios con relación a la existencia de los alienígenas. Mediante el NSC-10-2, un grupo de estudio se fundó, compuesto por científicos eminentes de la época que se reunían en secreto. Este grupo de estudio no es el Majestic 12. Otro informe, NSC-10-5, delimitaba los trabajos de este grupo de estudios. Debieron transcurrir 4 años para que nuevos informes tipo NSC y órdenes de ejecución secretas propiciaran la fundación del Majestic 12.